nosotros encontrar, sí, ya lo estoy grabando, en un cuadro donde podemos encontrar una diferenciación rápida en los tres tipos de cefaleas, ¿no? Cefalea tipo tensional, migraña y cefalea clúster. En el caso de cefalea tipo tensional, la localización generalmente es bilateral, la calidad del dolor es un dolor tipo opresivo, no pulsar, es de intensidad leve a moderada, generalmente no se agrava con las actividades rutinarias de la vida diaria de las personas. A veces puede tener algunos síntomas acompañantes, como por ejemplo dolor cervical, dolor a nivel de los hombros o en la espalda. La duración del dolor de cabeza puede variar desde 30 minutos y ser continuo. Generalmente se va a presentar menos de 15 días por mes, eso se le conoce como una cefalea tensional tipo episódica. Si se presentara a partir de 15 días o más por mes durante 3 meses continuos, ya se le conocería como una cefalea tensional crónica, ¿verdad? La primera era episódica, esta es crónica. En cuanto a la migraña, que puede ser con o sin aura, generalmente la localización va a ser unilateral o bilateral. El tipo de dolor va a ser un tipo de dolor pulsátil. En personas jóvenes puede ser latido, tipo latido te pueden referir, generalmente entre 12 y 17 años. La intensidad del dolor va a ser de moderada a severa. Si se agrava o es causada por algunas actividades diarias, otros síntomas acompañantes pueden ser alteraciones o sensibilidad a la luz, a los sonidos, náuseas y o vómitos. Puede haber aura. Las auras generalmente van a ocurrir con o sin dolor de cabeza, generalmente son reversibles, se desarrollan al menos en unos 5 minutos, pueden durar de 5 minutos hasta 1 hora. Pueden haber auras típicas como síntomas visuales positivos, como por ejemplo las luces de colores, puntos, líneas, o síntomas negativos como por ejemplo pérdidas parciales de la visión, síntomas sensoriales como adormecimientos o también pinchazos, hormigueos, etcétera, trastornos del lenguaje también. La duración del dolor de cabeza generalmente es de 4 a 72 horas en adultos. En jóvenes puede ser desde 1 hora hasta 72 horas. La frecuencia va a ser igual a diferenciación como en la anterior. Si es menos de 15 días al mes, es una migraña episódica con o sin aura. Si dura desde 15 días o más por mes, durante al menos 3 meses, va a ser una migraña crónica con o sin aura. Y otra cefalea especial va a ser la cefalea tipo clúster, ¿no? Que generalmente es una localización unilateral en el ojo o alrededor del ojo, que puede localizarse en la cara o también hacia la cabeza. El tipo de dolor va a ser variable, puede ser quemante, tipo ardor, sensación de corriente. La intensidad del dolor va a ser severa o muy severa. Generalmente se puede asociar a agitación, o los pacientes se desesperan un poco cuando tienen estos episodios de dolor. Otros síntomas pueden ser enrojecimiento del ojo, congestión nasal, secreción por el ojo, hinchazón del párpado, enrojecimiento de la cara, constricción de la pupila o caída del párpado también. La duración de los dolores de cabeza van a ser desde 15 minutos hasta 3 horas. Se puede presentar interdiario los episodios de dolor o hasta 8 veces por día, con revisiones completas de más de un mes. Eso se le denomina cefalea tipo clúster episódica. Y si es que se presenta con remisiones continuas de menos de un mes en un periodo de 1 año, eso se le conoce como una cefalea tipo clúster crónica, ¿no? Básicamente son las características o los criterios diagnósticos los van a ver más detallados en la siguiente clase con el otro médico, pero es un cuadro que nos puede orientar o ayudar para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, las cefaleas tensionales es una de las cefaleas que más frecuentemente vemos en consultorio nosotros. Muchos de estos pacientes vienen a consulta. Por ejemplo, hubo un estudio en Dinamarca hace unos años en el cual se evidenció que la prevalencia de cefaleas tensionales en un estudio poblacional fue tan alta como de 78%. Estos pacientes tenían cefaleas tensionales episódicas de aproximadamente un día al mes, y por lo cual no requerían de una atención especializada, ¿no? Atención médica especializada. Otro grupo vieron que tenía del 24 al 37% tenía cefaleas varias veces al mes,
un 10% de la población tenía cefaleas semanales y un 2 a 3% de la población presentaba cefaleas tensionales crónicas, ¿no? Que por lo general duraban más de 15 días. Entonces, ya que es algo tan frecuente, ustedes tienen que saber diferenciarlo y saber hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Hay dos tipos de terapias agudas, o sea, para las crisis, el momento del dolor, y las terapias profilácticas, ¿no? En general, lo primero que tenemos que hacer cuando viene un paciente con cefalea es determinar bien el tipo de dolor y hacer un diagnóstico adecuado. Muchas veces hemos tenido en consulta pacientes que vienen con diagnósticos de migraña y que en realidad son cefaleas tensionales o al contrario, ¿no? Diagnósticos de cefaleas tensionales que en realidad son migrañas. Entonces, si no le damos el tratamiento adecuado a un paciente, vamos a fracasar en cuanto a la ayuda que le podamos brindar a eso, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que a los pacientes que tienen cefaleas tensionales, generalmente lo que vamos a utilizar son los analgésicos comunes como el paracetamol, la aspirina, antiinflamatorios no esteroideos y algunas combinaciones con cafeína, que se refiere que pueden mejorar la efectividad, ¿no? Pero todos los medicamentos que estén asociados con cafeína pueden ocasionar cefaleas por rebote o cefaleas por sobremedicación. Entonces, los medicamentos más usados tenemos el paracetamol. La dosis óptima del paracetamol es 1 gramo, que es la dosis a la que se ha probado que tiene mejor efectividad y tiene muchos menos riesgos de efectos gastrointestinales que los otros analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? En segundo lugar tenemos la aspirina. La dosis que se ha probado efectiva es de 500 miligramos a 1 gramo. Tiene los mismos efectos adversos que el ibuprofeno. El ibuprofeno, la dosis probada es de 400 miligramos a 800 miligramos. Sus efectos básicamente, como los de los demás AINES, son efectos gastrointestinales, ¿no? Que aumentan el riesgo de sangrar, sobre todo con el uso crónico. Luego tenemos ketoprofeno, cuya dosis se ha probado a 25 miligramos. Naproxeno de 370 a 550 miligramos. Y el diclofenaco, refieren que las dosis probadas para cefaleas tensionales es de 12.25 miligramos, ¿no? Por dosis. Todos estos medicamentos pueden ayudar en pacientes que tienen cefaleas tensionales episódicas, ¿no? O sea, que tienen cefaleas que duran menos de 14 días por mes. En los pacientes que ya tienen cefaleas tensionales crónicas, o sea, de más de 15 días al mes, o que tienen cefaleas episódicas, pero tienen alguna afectación de sus actividades o de sus rutinas de la vida diaria, entonces lo recomendable sería darles terapia profiláctica, ¿no? En cuanto a las terapias profilácticas que nosotros utilizamos, tenemos dos drogas de primera elección, que es la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Este medicamento viene acá en el Perú, presentaciones de 25 miligramos, pero también hay presentaciones de 10 miligramos en tabletas en otros países. Entonces la dosis inicial es de 10 a 30 a 25 miligramos en el caso nuestro. De 10 a 25 miligramos y se puede ir subiendo la dosis hasta llegar a una dosis máxima de 75 miligramos. Tenemos que tener bastante cuidado con la amitriptilina por los efectos secundarios que tiene. Uno de los efectos secundarios de la amitriptilina es que produce retención urinaria, tiene riesgo de glaucoma, tiene el riesgo de producir mareos, somnolencia. Entonces, si lo vamos a utilizar en pacientes que son de mayor edad, deberíamos tener cuidado porque puede ocasionar caídas durante la noche, ¿no? Entonces, se empieza generalmente con la tableta de cabina 25, se empieza con 12.5 y se va subiendo la dosis generalmente cada semana.
La verdad es que nunca he llegado a que los pacientes tomen 75 miligramos. Lo máximo que yo he utilizado es hasta una tableta y media. Un paciente utilizó 2 tabletas, pero ya comenzó a tener síntomas, efectos secundarios, así que reduje la dosis a una tableta y media, ¿no? Generalmente tenemos que esperar un tiempo prudencial para ver si el medicamento ha hecho el efecto de profilaxis. Generalmente son de 2 a 4 semanas a una dosis estable. Por ejemplo, si yo empiezo con 12.5 y lo que quiero subir es hasta 25 o 37.5, cuando llegue a esa dosis, recién espero de 2 a 4 semanas para evaluar el efecto de la terapia profiláctica, ¿no? Es el único medicamento que tiene un nivel de recomendación A. Luego tenemos otras drogas, como por ejemplo la mirtazapina, que son antidepresivos noradrenérgicos y serotoninérgicos. Se puede utilizar mirtazapina 30 miligramos o venlafaxina de 150 miligramos. Ellos tienen nivel de recomendación B. La mirtazapina tiene mejor efecto que la venlafaxina y se ha utilizado en pacientes que no responden bien a la mitriptilina o que con la mitriptilina tienen muchos efectos secundarios. Entonces se podría usar mirtazapina, ¿no? Y otras drogas que también se podrían usar son otros antidepresivos tricíclicos como la clomipramina, maprotiline, mianserina. Estos no los usamos muy frecuentemente. La clomipramina he visto que hemos utilizado alguna vez en el servicio, pero particularmente yo no los uso. También tienen un nivel de recomendación B, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen cefaleas tensionales crónicas generalmente tienen asociado algún nivel de estrés o de ansiedad y depresión. Por ende, deberían de ir ¿cómo se llama?, a terapia con psicología, manejarlo también si es que se necesita con psiquiatría. En el caso nuestro que hacemos terapia profiláctica, utilizamos tanto amitriptilina como mirtazapina, no necesariamente como antidepresivos, sino son básicamente terapia profiláctica. Si hubiera, por ejemplo, depresión asociada, tratamos de manejarlo junto con el psiquiatra, ¿no? Porque las dosis que utilizamos nosotros a veces no son las dosis óptimas para depresión. Entonces, se hace un tratamiento conjunto con psiquiatría y vamos evaluando la posibilidad de ir disminuyendo o aumentando la dosis de los medicamentos que nosotros vamos indicando. En el caso de terapias no farmacológicas, en primer lugar tenemos que hacer modificaciones del estilo de vida de los pacientes. Como les comenté, muchos pacientes que tienen cefaleas tensionales tienen asociado estrés tanto físico-mental, puede tener ingesta alta o abstinencia de café, que estas bebidas o bebidas que contienen cafeína, que esto puede conllevar a cefaleas de rebote, cefaleas tensionales. Trastornos del sueño, ya sea dormir demasiado o dormir muy poco, puede conllevarle a tener cefaleas, el ejercicio físico reducido o inadecuado, problemas del ciclo hormonal. Entonces, todas estas cosas podemos conversarlas con la paciente y hacer modificaciones, por ejemplo, en el sueño, en mejorar el estrés con psicología, hacer algún tipo de terapia física o ejercicio físico que le ayude. Hay pacientes que tienen trabajos o sea, tienen muchas horas de trabajo, entonces se les pide que, por ejemplo, los fines de semana hagan alguna actividad física o algún deporte, puede ser natación, simplemente salir a correr o hacer ejercicios aeróbicos. No hacer ejercicios, por ejemplo, con pesas o cosas que podrían provocar contractura muscular, porque eso podría empeorar en cierto grado las cefaleas de tipo tensional, ¿no? Pero sí algo que les ayude a relajarse. Terapias de relajación, que pueden hacer yoga también, hay diversos tipos de terapia de relajación que lo pueden hacer con psicología, terapias cognitivo-conductuales o también terapias de biorretroalimentación. Refieren que la biorretroalimentación le ayuda a los pacientes a reconocer y controlar lo que es la tensión muscular, proporcionando una retroalimentación continua sobre la actividad muscular. La verdad es que nunca lo he utilizado, nunca lo he solicitado. En el Hospital 2 de Mayo no lo realizamos, así que no podría darles mayores alcances sobre eso, ¿no?
Y en general, como conclusión de la parte de cefaleas tensionales, tienen que diferenciar lo que son las cefaleas episódicas de las cefaleas crónicas. Si ya son cefaleas crónicas o cefaleas episódicas que tienen algún impacto en las actividades de la vida diaria del paciente o en el trabajo del paciente, le podría recomendar ya la terapia, ¿cómo se llama? La terapia es profiláctica. Y mejorar tanto lo que es la parte del estilo de vida o alguna enfermedad concomitante como ansiedad o depresión que tenga el paciente, ¿no? Los fármacos de primera línea para el tratamiento agudo son generalmente analgésicos, AINES y algunos que pueden estar asociados con cafeína. Y para lo que es la terapia profiláctica, podemos utilizar como primera línea la mitriptilina y si es que no funciona bien la mitriptilina, podemos usar mirtazapina, ¿no? En cuanto a lo que es migraña, ya vimos en el cuadrito algunas características importantes de la migraña. Lo que tenemos que saber también es que la migraña se ubica como la segunda condición neurológica más discapacitante a nivel mundial en términos de años perdidos por discapacidad y también tiene una alta carga financiera. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es manejar el dolor y los síntomas asociados ya sea con tratamientos agudos, abortivos, o con tratamientos preventivos o con ambos al mismo tiempo, ¿no? La idea es que nosotros conversemos con el paciente sobre el tratamiento. Nosotros tenemos que ver primero, como les dije, que sea el diagnóstico correcto. Tenemos que escoger uno de los medicamentos, por ejemplo, para tratamiento agudo o para preventivo, un medicamento que sea adecuado para nuestro tipo de paciente. Conversar con el paciente sobre sus otras enfermedades concomitantes, si tiene enfermedades cardiovasculares, hepáticas, renales, si tiene alergias, si tiene, por ejemplo, algún tipo de posología de preferencia endovenosa, intramuscular, vía nasal o vía oral. Si es que el paciente va a poder tomar adecuadamente el medicamento, por ejemplo, si es que está lactando, si es que es una paciente joven que quiere salir embarazada o está recibiendo planificación familiar, qué medicamentos le podrían ayudar mejor. Y manejar, si es que tiene, por ejemplo, es un paciente mayor que ya tiene otras enfermedades concomitantes, ¿no? Manejar los horarios y ver que no haya mucha interacción entre los medicamentos que van a tomar los pacientes, ¿no? Entonces nosotros ofrecemos varias alternativas de tratamiento y juntamente con el paciente somos los que vamos a escoger el que mejor le pueda ayudar. En cuanto a la migraña, vamos a ver que hay, como les comenté, tratamiento para abortivo o tratamiento agudo y el tratamiento preventivo, ¿no? En cuanto al tratamiento agudo de la migraña, tenemos estos medicamentos, los mejores o los que tienen eficacia establecida ya o probada de acuerdo a ensayos clínicos. Fase 1 son los triptanes, las ergotaminas, que son medicamentos específicos para migraña, pero también los antiinflamatorios no esteroideos. Y los que podrían tener algún tipo de probable efecto en la migraña, son estos de acá, combinaciones, por ejemplo, de codeína con acetaminofén, tramadol con acetaminofén, algunos antieméticos, algunos otros tipos de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? En primer lugar, vamos a ver que nosotros sabemos que la migraña se va a presentar en jóvenes o niños y desde ahí van a comenzar los episodios recurrentes de cefalea, ¿no? Entonces, al principio podemos probar los antiinflamatorios no esteroideos como de primera línea. Ya cuando los pacientes son mayores o cuando ya tienen varios años de migraña, a veces estos medicamentos ya no son efectivos para ellos, pero al principio podríamos probarlos, ¿no? La mayoría tiene un nivel de recomendación A, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico a dosis de 1 gramo, el ibuprofeno de 400 a 800 miligramos, el naproxeno 500 hasta 1 gramo, diclofenaco, dosis
a 100 miligramos, diferente a las cefaleas tensionales que se había aprobado a la mitad de la dosis, 12,5 hasta 25 miligramos. El paracetamol 1 gramo, y la combinación de ácido acetil salicílico, paracetamol y cafeína, que también tiene una recomendación nivel A. Todos estos medicamentos se pueden probar al inicio. Ustedes ya saben, los efectos gastrointestinales son los más importantes. La aspirina, sobre todo el riesgo de sangrado, pero en general casi todos tienen los mismos efectos secundarios. El paracetamol, si es que se toma muy frecuentemente y a dosis altas, puede tener algún problema hepático sobre todo. Y luego tenemos otros medicamentos que también se podrían utilizar, como por ejemplo el metamizol, vía oral a dosis de 1 gramo o endovenoso. Si es que se utiliza endovenoso, tiene que ser con bastante precaución, porque si lo pasan en forma bastante rápida puede causar hipotensión, puede el paciente hacer alguna reacción alérgica severa, ¿no? Y bueno, se refiere o mencionan que hay un riesgo de granulocitosis. La verdad es que nosotros no tenemos un registro de efectos adversos de los medicamentos muy prolijo, así que no tengo yo el dato de cuántos o qué porcentaje de pacientes podrían hacer granulocitosis, pero en otros países no se usa tanto el metamizol. Luego de que ya hemos utilizado estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, podríamos pasar a los que son medicamentos específicos, ¿no? de migraña. Por ejemplo, aquí no le he puesto, creo que me ha pasado, tenemos la ergotamina o derivados de la dihidroergotamina. Estos medicamentos provienen de lo que es o derivan del cornezuelo de centeno. De este cornezuelo de centeno se obtienen los alcaloides naturales peptídicos, que son la ergotamina, y los alcaloides sintéticos, que son la dihidroergotamina, ¿no? En cuanto a la ergotamina, este medicamento se puede usar como dosis inicial 1 o 2 miligramos cuando inicia el dolor. Luego se puede aumentar la dosis 1 o 2 miligramos en intervalo de media hora. Máximo se puede usar 4 miligramos en un día. Y a la semana lo máximo que se puede usar es 2 miligramos. En cambio, en la dihidroergotamina igual se empieza con una dosis de 1 o 2 miligramos. A los 30 minutos se puede aumentar la dosis 1 o 2 miligramos más, pero lo máximo que se puede usar en un día es 6 miligramos, ¿no? Los efectos adversos más frecuentes de la ergotamina y los derivados de la ergotamina tenemos mareos, vasoconstricción periférica, que es poco frecuente, lo más frecuente es náuseas, vómitos y dolor abdominal, dolor y debilidad muscular, cefalea de rebote que puede producir, y aunque es raro, puede producir el ergotismo, ¿no? Que es una vasoconstricción arterial intensa que provoca signos y síntomas de isquemia vascular periférica de extremidades, con adormecimientos, hormigueos, dolor, puede llegar hasta la cianosis y la ausencia de pulso, ¿no? Incluso la parte distal de alguno de los miembros puede producirse gran gangrena, tendrían que hacer algunos procedimientos. Y los otros medicamentos que tenemos específicos para la migraña son los triptanes. Los triptanes son los agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina 1D y 1B. Tenemos varios medicamentos, como ustedes ven, a nivel mundial. En el Perú solamente tenemos el sumatriptan y el naratriptan. El sumatriptan en una presentación compuesta con naproxeno y el naratriptan como naramixol. Los triptanes lo que producen, el mecanismo de acción que está sugerido es que producen vasoconstricción, sobre todo en los vasos sanguíneos cerebrales, inhibición neuronal periférica, inhibición de la transmisión de los impulsos de las neuronas de segundo orden del complejo trigémino cervical. Entonces, se ha demostrado ya en varios estudios que producen una ausencia de dolor en el 87% de los pacientes, tienen una rapidez de acción, disminuye la recurrencia en el 86% de los pacientes, desaparición completa del dolor en 76% de los pacientes y es bien tolerado hasta en el 79% de los pacientes, ¿no? Entonces, los efectos adversos más frecuentes tenemos efectos de vasoespasmo, producen aumento de la presión diastólica por encima de 10 milímetros de mercurio,
pueden producir bloqueos cardíacos, síncopes, arritmias, somnolencia, fatiga, efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, mareos también. Generalmente el tiempo de acción está alrededor de las 2 o 3 horas, ¿no? Los que nosotros tenemos, como les comentaba, el sumatriptán y el naratriptán. En cuanto al sumatriptán, no atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene un tiempo de vida media de 2,5 horas. Generalmente en el Perú solamente hay presentación oral, pero la que tiene una mejor absorción es la subcutánea y la vía intranasal. En cuanto a la vía oral, nosotros podemos empezar con dosis de 50 a 100 miligramos como dosis inicial. Se pueden repetir a las 2 a 4 horas y máximo en 24 horas solo se pueden usar 200 miligramos de sumatriptán. Por vía subcutánea se podría utilizar la presentación inicial es de 6 miligramos y se puede repetir igual a las 4 horas y no se puede exceder de 2 dosis, o sea, 12 miligramos, ¿no? El naratriptán, en cambio, su pico máximo va a ser a las 2 horas, pero tiene un tiempo de vida media más prolongado de 3 a 6 horas y si cruza la barrera hematoencefálica. Entonces la dosis inicial es la presentación de 2,5 miligramos y se puede repetir a las 2 a 4 horas, no se puede exceder de 5 miligramos en 24 horas, ¿no? El sumatriptán es el medicamento que tiene mejores efectos y tiene un tiempo de acción más corto. Todos los triptanes tienen un nivel de evidencia A, pero como les comenté, nosotros no tenemos los demás triptanes acá, al menos en Perú, ¿no? En cuanto a lo que son terapias agudas emergentes, hay otros medicamentos que se han aprobado para el uso, que obviamente nosotros en el Perú todavía no los tenemos, ¿no? Para uso en migraña. Por ejemplo, tenemos los antagonistas de los receptores del gen, relacionados al gen de la calcitonina, que son el ubrogepant y el rimegepant. Generalmente son medicamentos que utilizan vía oral, liberan del dolor, el paciente se encuentra libre de dolor generalmente a las 2 horas y su dosis generalmente es entre 50 y 100 miligramos, ¿no? Y otros medicamentos que también están aprobados, está el agonista de los receptores de la serotonina como la semaglutida. Luego también tenemos lo que son terapias de neuromodulación. Tenemos aquí 3 terapias que han sido aprobadas por la FDA. La estimulación magnética de pulso continuo para el tratamiento agudo y preventivo de la migraña. Esta es la estimulación eléctrica del nervio trigémino. Y esta es la estimulación no invasiva del nervio vago para el tratamiento agudo de la migraña, ¿no? Son dispositivos portátiles, no invasivos en realidad. Por ejemplo, la estimulación del nervio vago, este es el estimulador que se ha probado. Se puede utilizar tanto en migraña como en cefalea en racimos, por ejemplo. Se estimula en esta zona. En estudios pequeños, no hay estudios muy grandes todavía. La eficacia o la efectividad de este dispositivo dicen que produce la disminución de aproximadamente el 50% de episodios de migraña al mes. Y la mitad de los pacientes que estuvieron en los estudios han respondido favorablemente, ¿no? La estimulación magnética transcortical, perdón, se coloca un dispositivo que produce pulsos magnéticos cada 30 segundos y se ha demostrado que el 39% de los pacientes disminuye o se mantiene libre de dolor con este dispositivo luego de utilizarlo aproximadamente un mes, ¿no? Y en cuanto a la estimulación del nervio trigémino, generalmente se estimula el nervio supraorbitario. El estudio lo que evaluó, fue que
pacientes que tenían episodios de migraña de aproximadamente 2 ataques por mes, disminuía a los 3 meses el número de ataques a la mitad, ¿no? Aproximadamente se presentaban una vez al mes. Bueno, y el segundo tipo de tratamiento que podemos utilizar en migraña es el tratamiento preventivo. Hay pacientes a los que nosotros podemos indicarle o pensar en ofrecerles este tipo de tratamiento. ¿Cuándo se le debería de decir a un paciente que debería recibir este tipo de tratamiento? Cuando los ataques o las crisis de migraña interfieren significativamente con las rutinas diarias de los pacientes, a pesar de que reciben un tratamiento agudo. Si es que los ataques son más frecuentes de 4 veces o 4 días al mes, ¿no? Si tienen contraindicado el usar algún tipo de tratamiento agudo, como por ejemplo, o haya habido fracaso o uso excesivo de tratamientos agudos, como por ejemplo 10 o más días al mes, si es que ha utilizado ergotamínicos o triptanos, opioides o analgésicos combinados, o alguna combinación diferente, ¿no? O si 15 días o más al mes, si es que ha utilizado analgésicos no opioides, acetaminofén o antiinflamatorios no esteroideos, incluido la aspirina. Si es que tienen efectos secundarios o efectos adversos muy intensos o demasiados efectos secundarios con tratamientos agudos, o si es que el paciente, a pesar de que no tiene más de cuatro días al mes de ataques, tiene alguna complicación con su estilo de vida o lo limita mucho, a pesar de que no sean tan frecuentes, ¿no? Se debe considerar darle tratamiento preventivo a los pacientes si es que tienen migrañas, por ejemplo, hemipléjicas, si tienen migrañas con auras prolongadas, aquellos que han tenido infartos migrañosos, ¿no? A pesar, como les digo, de que la frecuencia no sea tanta como más de 4 días al mes. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento preventivo? Reducir tanto la frecuencia como la gravedad, duración y discapacidad de los ataques. Eso es lo más importante, ¿no? Mejorar su capacidad de respuesta para el tratamiento agudo, disminuir la discapacidad, disminuir la dependencia de tratamientos agudos mal tolerados, ineficaces o no deseados, reducir el costo en general, porque los tratamientos para migraña son bastante caros. Por ejemplo, los triptanes, acá en el Perú, creo que el Sumigran, que es el sumatriptán más naproxeno, 2 tabletas están 25 o más, 25 soles o más. Entonces hay pacientes que probablemente no tengan la capacidad o el dinero para comprarlos tan seguido, ¿no? Entonces sí el costo se puede reducir para el tratamiento de migraña, podríamos utilizar el tratamiento preventivo. Permitir que los pacientes puedan manejar el dolor, mejorar la calidad de vida relacionada con la salud y reducir la parte psicológica, la angustia, la molestia, el estrés que les genera a estos pacientes los dolores de cabeza, ¿no? Ya. En cuanto a... estos son los criterios para identificar qué pacientes podrían recibir tratamiento preventivo. Por ejemplo, se les debe ofrecer de todas maneras a los pacientes que tienen 6 días o más de dolor de cabeza al mes, así no tengan ningún grado de discapacidad o de disabilidad, ¿no? Si tienen de 4 días, 4 o 5 días al mes, si tienen algún grado de discapacidad o disabilidad, ya se les debe ofrecer el tratamiento preventivo. Si tienen 3 días o más, pero tienen discapacidad severa o disabilidad severa, tienen que recibir tratamiento preventivo. ¿Y en quiénes los podríamos considerar? En pacientes que tengan 4 o 5 episodios al mes, pero que no tengan ningún grado de discapacidad, que tengan 3 episodios de dolor de cabeza con algún grado de discapacidad, o que tengan 2 días de dolor de cabeza que tengan algún grado de discapacidad moderada, ¿no?
Entonces, a todos esos tipos de pacientes tenemos que ofrecerles o considerar ofrecerles el tratamiento preventivo para la migraña. Esta es la clasificación del tratamiento preventivo, ¿no? Lo que es el nivel A, en los cuales tenemos estudios de más de 2 estudios de clase 1. Por ejemplo, tenemos las drogas antiepilépticas como el valproato de sodio, el topiramato, los beta bloqueadores como el propanolol. En cuanto a nivel B, los medicamentos que probablemente sean efectivos, que tienen un estudio de clase 1 o 2 estudios de clase 2. Tenemos, por ejemplo, aquí la mitriptilina, otros beta bloqueadores, algunos triptanes, y así podríamos pasar a otros medicamentos que ya no tienen una adecuada efectividad, ¿no? Por ejemplo, el nivel C tienen un estudio de clase 2, por ejemplo, el lisinopril, algunos bloqueadores de los receptores de angiotensina como candesartán, beta bloqueadores como el navibolol, etc., ¿no? Estos son los principales. Como les decía, eficacia establecida, valproato de sodio, mejor que el divalproato de sodio, que es la presentación de liberación extendida, topiramato, propanolol en el caso de beta bloqueadores, un triptán, que es el probatriptán, la toxina botulínica. Efecto probable podría ser la amitriptilina, venlafaxina, atenolol, y efecto posible, en realidad estos ya no los usamos, no usamos esto frecuentemente, casi nunca. Lisinopril, clonidina, guanfacina, nebivolol, pindolol, etc. De acuerdo a las recomendaciones para tratamiento profiláctico, tenemos los que son la primera línea, por decirlo así, que tienen un nivel de evidencia A. Tenemos el propanolol, que es un beta bloqueador. Tenemos que tener aquí la precaución en pacientes que sean asmáticos, que tengan una insuficiencia cardíaca o bloqueos de segundo o tercer grado. La dosis va desde 20 hasta 80 miligramos. En algunos casos hasta 160. La verdad es que 240 nunca he llegado a utilizar. Antes de usar este medicamento, tienen que tener una evaluación cardiovascular todos los pacientes por el riesgo de las patologías cardíacas que a veces no se han detectado. Entonces, luego de que el cardiólogo dé el visto bueno, que sí se puede usar, se comienza generalmente con la dosis más baja, que es 20 miligramos, y luego se va subiendo a 40. Generalmente se sube semanalmente. Como les digo, máximo usado hasta 160. Se puede repartir las dosis en 2 dosis o 3 dosis al día. Los efectos secundarios podrían ser frialdad distal, disminución de la frecuencia cardíaca, calambres, fatiga, efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas. En los pacientes también tienen que tener cuidado los pacientes que hacen bastante ejercicio o cargan pesas o tienen que subir, por ejemplo, vienen pacientes que no son de aquí, son de fuera y tienen que caminar largas distancias para desplazarse. Entonces, en esos pacientes, como la frecuencia cardíaca les va a bajar, tendrían que tener la precaución, ¿no?, de que probablemente sería mejor no usarlos en ellos. Metoprolol generalmente no usamos. Otro medicamento que usamos de primera línea con nivel de evidencia A es la flunaricina, que es un bloqueador de los canales de calcio. Esto lo que produce en la migraña es inhibe la vasoconstricción y disminuye la vasodilatación reactiva, ¿no? Entonces, disminuyendo así los episodios de migraña. La dosis que se utiliza, la presentación es de 10 miligramos. Se puede iniciar con 5 miligramos y luego subir a 10 miligramos. Eso sí se puede subir en 3 días, 2 o 3 días, no hay problema. Generalmente tiene que probarse estos medicamentos, me olvidé de decirles, el tratamiento preventivo se tiene que probar mínimo 6 meses, puede ser un año. En la flunaricina se tiene que probar el tratamiento máximo 6 meses. Son 10 miligramos al día, siempre va a tomar la misma dosis, no se tiene que subir o escalar la dosis. Los efectos secundarios más frecuentes son aumento del sueño, aumento del apetito y aumento de peso, y efectos gastrointestinales como náuseas y vómitos, que son más frecuentes. Otros medicamentos que también usamos para
crisis preventivas de migraña, tenemos los antiepilépticos como el ácido valproico. El ácido valproico, la dosis de inicio generalmente es 250, subimos a 500 y luego máximo hasta 1 gramo, se puede subir cada semana. El ácido valproico ha demostrado una reducción de las crisis de aproximadamente el 66% en cuanto a la frecuencia, también prolonga los episodios entre crisis. Los efectos secundarios más frecuentes son aumento de peso, temblor, ovarios poliquísticos, puede producir náuseas, puede producir malestares gástricos, a veces diarrea, si la dosis es alta, caída de cabello, temblor en las manos. Básicamente con este medicamento lo que tenemos que tener cuidado es en pacientes, mujeres jóvenes en edad fértil o que quieran salir o estén programando salir embarazadas o en lactancia. Si es que es una jovencita de 15, 18 años, 20, 25, que ustedes saben que es sexualmente activa o que en algún momento ella quisiera salir embarazada, es preferible hablarle del medicamento, pero mencionarle que sería mejor no usarlo en su caso, ¿no? Por el riesgo del bebé, de que saliera embarazada. Y en el caso del Perú, pues muchos de los pacientes que toman este medicamento como antiepiléptico o como preventivo a veces vienen ya embarazadas a la consulta, a pesar de que han tenido varios años en el consultorio, que quizás has explicado que no pueden salir embarazadas, que tienen que tener cuidado, que te digan si es que quieren tener descendencia para programarlo, etcétera, etcétera. A veces muchos le vienen con 3 meses de embarazo, 4 meses de embarazo, 5 meses de embarazo. Entonces es mejor no utilizarlos en pacientes en edad fértil. Otro medicamento que también es, y no se debe pasar la dosis profiláctica del ácido valproico para migraña, máximo es 1 gramo, no se debe pasar esa dosis en general, ¿no? El topiramato también es otro medicamento antiepiléptico que se utiliza en pacientes con migraña. La dosis va desde 25 miligramos hasta 100, máximo 100 miligramos. Se empieza con 25, luego se sube a 50 y luego puede subir hasta 100. Las dosis se van aumentando semanalmente o cada 15 días. Generalmente lo que produce una reducción de las crisis de aproximadamente el 54%, ya cuando está con la dosis máxima. Este medicamento también se puede usar, los dos antiepilépticos, de 6 meses hasta 1 año, como dosis preventiva. Tiene efectos secundarios como por ejemplo baja de peso, trastornos de la memoria, de la concentración, de la atención, parestesias. Es un paciente que es joven, que está estudiando. He tenido pacientes que han recibido incluso topiramato dosis bajas, que tienen problemas para concentrarse, problemas para la atención. Entonces es una paciente que está estudiando o un paciente que está estudiando, darle o decirle que podría pasarle eso, ¿no? esa edad. Entonces ellos tienen que tomar la decisión si lo consideran adecuado o no para tomar en el caso de ellos, ¿no? Otros medicamentos como una segunda línea, como nivel de evidencia B, podríamos usar la mitriptilina, que ya les mencioné. Aquí la dosis máxima dice que puede ser 150 miligramos. Les vuelvo a repetir, yo no he usado dosis tan altas en pacientes con migraña. He usado 12.5, 25, 37.5, pero no más de eso. Tiene varios efectos secundarios, entonces tendríamos que evaluar bien el tipo de paciente al que le podríamos dar y ver si hay otras cosas asociadas, ¿no? Si es un paciente que tiene ansiedad o depresión, de repente le podría ir mejor la mitriptilina. También se pueden utilizar otros medicamentos como la venlafaxina de 75 a 150 miligramos, naproxeno de 250 a 500, bisoprolol. Estos otros medicamentos la verdad ya no los he usado. Y una tercera línea de medicación con un nivel de evidencia C podría ser el ácido acetilsalicílico, dosis de 300. La gabapentina sí he hecho alguna revisión. Dice que tiene una reducción de los episodios de migraña, pero aproximadamente el 30%, menos del 30%. La dosis que se usa es 1200 a 1600 miligramos, la presentación viene de 300 o 400 miligramos en el Perú. Entonces se puede dar el tratamiento 2 a 3 veces al día. Riboflavina, coenzima Q,
candesartán y sinopril, esos medicamentos en realidad ya no los hemos usado, nosotros no usamos este tipo de medicina. ¿Cómo consideraríamos el éxito en la prevención de migraña, ¿no? Éxito sería reducir al 50% la frecuencia de días con migraña al mes, una disminución significativa de la duración del ataque, de acuerdo a lo que dice el paciente, una disminución significativa de la gravedad del ataque, también de acuerdo a lo que dice el paciente, que tenga una mejor respuesta al tratamiento agudo, que reduzca la discapacidad y mejore el funcionamiento en todas las actividades de la vida diaria del paciente, y que mejore la calidad de vida relacionada con la salud y reducción en lo que se refiere a la angustia psicológica debido a la migraña, ¿no? Esta parte del éxito también tenemos que mencionársela a los pacientes al momento de elegir un tratamiento, porque los pacientes piensan que tomando esta medicación a veces van a desaparecer las crisis totalmente, y a veces eso no es posible. Hay pacientes que sí tienen pocos episodios, 4, 5, 6 al mes o 7, por ejemplo, sí podríamos pensar en que al final de los meses, pasados los meses, 1, 2 meses, 3 meses, ya consigamos liberarlo de crisis, por ejemplo, una vez al mes, o de repente los episodios se presentan cada 2, cada 3 meses, se hacen mucho más espaciados. Pero en pacientes que tienen episodios de dolor de 10 días, 15 días al mes o más, estos episodios no van a desaparecer totalmente y el éxito va a ser básicamente reducirlo al menos a la mitad, ¿no? Que sean episodios más leves, que no duren tanto tiempo, que a pesar de que se esté tomando el tratamiento preventivo, me aparece un dolor tipo migrañoso, yo tomo la pastilla para el tratamiento abortivo, el tratamiento agudo, y el dolor va a desaparecer más rápidamente. ¿Qué más? Hay otros tipos de migrañas, por ejemplo, las migrañas menstruales que están relacionadas a los cambios hormonales. Hay un tipo de medicamento que podemos usar en estos pacientes, claro, podríamos usar como profilaxis, por ejemplo, el naproxeno, se ha probado, 550 miligramos 2 veces al día, pero el tratamiento es un poquito largo. Lo usamos una semana antes y una semana después del periodo menstrual, ¿no? También se ha probado lo que es el naratriptán. El naratriptán se toma 2 tabletitas de 1 miligramo al día, 2 días antes del periodo menstrual y 3 días después del periodo menstrual, ¿no? También hay pacientes, por ejemplo, que tienen migraña y están embarazadas. Generalmente ustedes saben que durante el embarazo es preferible no usar ningún tipo de medicamentos, pero ese tipo de pacientes embarazadas, uno de los medicamentos más nobles que podríamos usar es el paracetamol, ¿no? El paracetamol es un medicamento indicado, se puede dar hasta 2 tabletas por cada episodio de migraña, y refieren que uno de los triptanes, el sumatriptán, se ha evaluado en algunos pacientes que han tomado, que ya estaban embarazadas, y al parecer no ha habido contraindicaciones, pero todavía no está, o sea, no deberíamos usarlo de primera intención, ¿no? Y más en el Perú porque nosotros tenemos el Sumigran, que es el sumatriptán asociado al naproxeno. Pues en ese caso no sería tan conveniente usarlo. Bueno, hay otros tipos de terapias preventivas inyectables que podríamos usar, como la onabotulinum toxin A, que es la toxina botulínica que se ha probado para migraña. También en algunos casos de cefaleas tensionales también se podría utilizar. ¿Me pueden dar un minutito, por favor? Gracias. Entonces, estos 3 anticuerpos monoclonales también se han aprobado, que están dirigidos contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el fremanezumab, galcanezumab o el receptor del CGRP, que es el erenumab, ¿no? Estos
medicamentos que son terapias inyectables se pueden aplicar en aquellos pacientes que ya se ha utilizado los medicamentos vía oral como preventivos y no ha dado buenos resultados. Tienen muy pocos efectos secundarios, tienen rápida aparición de beneficios terapéuticos, como les digo, son bien tolerados, entonces podrían ser una alternativa, ¿no? En el caso del Perú todavía no se utilizan, pero sí son bastante caros, ese es el problema. En Estados Unidos sí están comercializados. ¿Qué más? Generalmente lo que se ha probado en los ensayos clínicos es que producen una reducción significativa, aproximadamente a la mitad de los episodios de dolor en los ensayos clínicos. Que disminuyen también lo que es el nivel de discapacidad y pueden producir una mejoría clínica del paciente en la parte psicológica también, ¿no? Porque el efecto es bastante rápido. Generalmente, como les digo, se utiliza en pacientes que ya han tenido fracasos a los medicamentos vía oral. Los anticuerpos monoclonales no tienen metabolismo hepático renal, entonces se podrían utilizar en pacientes que tienen ese tipo de patologías. No requiere ajuste de dosis, entonces son bien tolerados y bien tolerados en general, ¿no? En cuanto al el Framenezumab y el Galcanezumab, por ejemplo, son presentaciones subcutáneas que se utilizan cada 4 semanas. Entonces, son bien tolerados por los pacientes. No hay otro medicamento, igual un anticuerpo monoclonal que ha sido aprobado en el 2019, que es el Eftinezumab, que se utiliza en forma endovenosa aproximadamente cada 12 semanas. Entonces, tiene una mejor eh, capacidad de que los pacientes decidan utilizarlo, ¿no? El Fremanezumab se administra 2 dosis, 225 miligramos y 175 miligramos. La presentación es para eh, colocación mensual o trimestral. El Galcanezumab es una dosis de 120 miligramos para uso mensual. Primero se utiliza una dosis de carga de 2 dosis, o sea, 240, y luego mensualmente 120 miligramos. El Erenumab tiene 2 dosis de 70 miligramos y de 140 miligramos, ¿no? Cualquiera de los dos se puede usar como dosis inicial, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto al tratamiento de cefaleas. Como les comenté, iba a hablar básicamente de lo que era terapias de cefalea tradicional y en la parte de migraña. Como les comento al final, en la conclusión, en migraña, por ejemplo, tenemos terapias de ataque y terapias preventivas o profilácticas. En las terapias de ataque, los medicamentos que están dirigidos contra la migraña son los triptanes y la ergotamina y derivados ergotamínicos. Los triptanes tienen mejor perfil farmacodinámico, farmacocinético, y se ha demostrado en los ensayos clínicos que tienen una buena reducción tanto en lo que es ausencia de dolor, rapidez de acción, ausencia de recurrencias, logran desaparición completa en casi 2/3 de los pacientes. Y las ergotaminas también se utilizan, tienen una buena reducción del dolor en los pacientes, pero tienen varios efectos secundarios que tendríamos que manejarlo, ¿no? En cuanto a los pacientes jóvenes, adolescentes o jóvenes que recién están empezando con los episodios de migraña, podríamos empezar con un antiinflamatorio no esteroideo y luego ir escalando los otros tratamientos. Y en cuanto a terapia preventiva, hay varios medicamentos que se pueden usar.
los de primera línea que tienen mayor eficacia demostrada de acuerdo a los ensayos clínicos. Tenemos el propanolol, que es un metabloqueador, la flunarizina, que es un bloqueador de los canales de calcio, y los antiepilépticos, el ácido valproico y el topiramato, que son medicamentos que se han usado durante bastante tiempo, ¿no? En cuanto al tratamiento preventivo, también se está usando lo que es el valproato de liberación prolongada, pero no ha habido mayor beneficio de este medicamento comparándolo con el ácido valproico solo, ¿no? Eh, Se prefiere usar en general ácido valproico que el de liberación prolongada. Eh, Como les dije al principio, tienen que tener un adecuado diagnóstico para poder elegir un buen tratamiento. El tratamiento es, una vez que escogen el medicamento ideal para su paciente, tienen que probar ese medicamento al menos durante un mes a la dosis que va a quedar el paciente, ¿no? Si, por ejemplo, yo empiezo un propanolol con 20, no es que yo espero un mes con 20 miligramos, sino si yo lo quiero llevar hasta 40 y sé que mi dosis máxima que voy a usar en ese paciente va a ser 40, cuando llegue a 40 miligramos voy a esperar un mes mínimo para ver si es que tienen un efecto, y para lograr el efecto total se espera 6 meses hasta un año. En la flunarizina generalmente el tiempo máximo de uso es 6 meses, nosotros sí es hasta un año. En el ácido valproico no den más de 1 gramo de dosis. Para epilepsia sí podemos utilizar dosis mucho más altas, pero en el caso de profilaxis se prefiere de 500 miligramos a 1 gramo. Topiramato también máximo 1 gramo. Y tenemos que ir evaluando todos los efectos secundarios del paciente. Tenemos que decirle al paciente cuáles son nuestros objetivos de tratamiento profiláctico. No es que desaparezcan totalmente las crisis en todos los pacientes, sino de acuerdo a la cantidad de crisis que tenga, de acuerdo a la duración del episodio de dolor o a la recurrencia, ¿no? Eh, si nosotros tenemos pacientes que tienen muchos episodios de dolor de cabeza, más de 15 al día, tenemos que evaluar bien si solamente se trata de una migraña o si ya es una migraña mixta. Por ejemplo, tenemos pacientes que vienen que casi todos los días están tomando medicamentos. Esos pacientes podrían tener migrañas y cefaleas tensionales asociadas, entonces buscar cuál es la causa. A veces hay ansiedad o depresión asociada, alguna otra enfermedad de tipo psicológico asociada aquí, buscar el tratamiento adecuado para eso y a la vez manejar con un medicamento preventivo de repente que le ayude tanto a la cefalea tensional como a la migraña. O si es que ya tenemos pacientes que están tomando 15 días, 20 días medicamentos todos los días, probablemente lo que tengan son cefaleas por sobredosis de medicación. Entonces tenemos que ir evaluando y viendo. A veces se les pide a los pacientes que hagan como un diario del dolor, ¿no? Que apunten cada cuánto tiempo presentan dolor, cuánto dura, todas las características del dolor para diferenciar si en realidad son cefaleas tipo migrañosas, cefaleas tensionales, etc. No sé si tienes alguna pregunta. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces eso sería todo. Doctora, disculpe que la moleste. ¿Pudiera enviarme sus diapositivas, por favor, para compartirlo a mis compañeros? O si no, le puede enviar a su delegado de sede, por favor. Yo tengo un grupo, le dices a tu compañera que me mande su correo para poder mandárselo. Está bien. Gracias, doctora. Ok. Bueno, eso sería todo, chicos. Hasta luego.